Vamos a empezar ya con por la primera mesa de debate, que lleva como título "De la investigación a la acción". De eso se trata, de buscar soluciones tecnológicas para eventos o fenómenos meteorológicos como la Dana. Si os parece bien, voy a pedirles a los expertos que forman parte de esta mesa que me acompañen ya en este espacio. Arturo Gil, Isabel Meseguer y Antonio Sánchez, por favor. Un aplauso para ellos mientras les ponen el micro, porque así os voy presentando a cada uno de ellos, y también para la gente que está en streaming, que sepa quién forma parte de esta mesa, de este espacio en el que lo que vamos a intentar es descubrir, explorar cómo la investigación y la innovación se están convirtiendo desde ya en herramientas realmente prácticas para prevenir, para gestionar los efectos de los fenómenos meteorológicos. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar por Arturo, que como ya tienes el micrófono, así puedo ir presentándote mientras los compañeros terminan de sonorizar a Antonio. Arturo Gil es catedrático de la Universidad Miguel Hernández y miembro del grupo de investigación en automatización, robótica y visión por computador del Instituto Universitario de Investigación e Ingeniería I3E. Arturo además tiene una amplia trayectoria en el campo de la robótica móvil y la inteligencia artificial aplicada a la seguridad y a la vigilancia de infraestructuras. Actualmente lidera varios proyectos que desarrollan sistemas inteligentes de vigilancia mediante robots móviles terrestres. Y estas tecnologías son, nos lo va a explicar él ahora, especialmente útiles en el contexto que nos ocupa hoy, donde es importantísimo contar con esos sistemas de alerta temprana, de vigilancia automatizada, que nos permitan proteger tanto a las personas como a las infraestructuras y poder coordinar esa respuesta que se requiere ante una emergencia. Gracias por acompañarnos, Arturo. Voy a presentar a tus compañeros y luego empiezo con el turno de preguntas. Isabel también nos acompaña, Isabel Meseguer. Ella es la directora de Desarrollo de Negocio y Mercado en el ITI, en el Instituto Tecnológico de la Comunidad Valenciana. Es ingeniera superior de telecomunicaciones y en el ITI ha trabajado en soluciones que refuerzan la prevención y la respuesta en emergencias naturales. Entre estas soluciones podemos destacar unas plataformas digitales de apoyo, ahora nos hablará de ellas, sistemas de alerta tempranos, volvemos con la importancia de este punto, que se basan en inteligencia artificial y en lo que denominamos gemelos digitales de infraestructuras. Ahora hablaremos de este punto. Y completa la mesa Antonio Sánchez, responsable de desarrollo de negocio en eSolution. Antonio es especialista en soluciones digitales innovadoras para la protección civil y ha trabajado, por ejemplo, en el desarrollo de herramientas de toma de decisión para evacuación en el caso de incendios forestales. Nos enseñaba al final de su ponencia Raúl esa herramienta, y también en la gestión de riesgos térmicos en las ciudades inteligentes. Bueno, pues ya los conocéis un poquito mejor a los tres, y voy a empezar por Arturo. Arturo, he dicho en la presentación que trabajas con robots móviles y con sensores avanzados para vigilar infraestructuras. ¿Nos puedes contar de forma sencilla cómo funcionan y cómo podrían ayudarnos durante una emergencia tipo la de la Dana que sufrimos en octubre? Muy bien, muchas gracias, Gemma. Bien, buenos días. Soy catedrático de universidad, aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y bueno, pues yo empecé aquí hacia el año 2003 y me integré en el grupo de automática, robótica y visión por computador, que lo que hacían en ese momento era robótica móvil. Básicamente un robot móvil es un vehículo que se mueve y realiza una tarea, buscando siempre pues ayudar al ser humano o reemplazarlo. Entonces, bueno, pues con esa idea, los últimos años dijimos, bueno, vamos a centrarnos en una aplicación que son aplicaciones de seguridad. Entonces la idea principal es que el robot móvil se mueva por una infraestructura, una industria, un parque, nuestra universidad, por ejemplo,
y detecta intrusiones. Es decir, no solamente se mueve, que para nosotros es algo muy natural como seres humanos o como animales, que ya es difícil, pero bueno, digamos que en la trayectoria nuestra ese hito ya lo conseguimos y nos centramos más en la parte de percepción. Y en esta parte de percepción además es donde entra con fuerza también la inteligencia artificial, porque bueno, pues al final las técnicas que utilizamos se integran en ese ámbito. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues que los robots móviles van equipados con unos sensores, en concreto van con sensores LIDAR, que son sensores láser tridimensionales, y llevan también integradas cámaras térmicas, con lo cual permiten, con cámaras en el rango visible, permiten tener una percepción muy parecida a la nuestra, como percibimos ahora la realidad, y también en el ámbito térmico, con las cámaras térmicas, pues estás en un espectro completamente diferente, donde percibes básicamente cómo están emitiendo los cuerpos energía, cómo están emitiendo temperatura. Entonces, bueno, pues todo el trabajo aquí, la verdad es que en nuestro caso a lo mejor es un poco más aburrido de explicar que el que ha explicado antes Raúl, porque nos centramos Bueno, mucho no creas, estabas hablando y estaba pensando en la rumba de mi casa. Sí, sí, y yo digo, pues igual que la rumba. Sí, mi rumba... Los robots de ahora no son tan tontos como las primeras rumbas, es decir, intentan chocarse menos porque además pesa 200 kilos Sí, el sí, robot, han con lo tenido que cual- aprender. Sí, 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 sí. Y bueno, pues en eso estamos, es decir, yo intentándolo relacionar con lo que ha dicho Raúl Ordóñez, pues nosotros nos fundamentamos más en la percepción de la realidad, es decir, cogemos imágenes de ese entorno e intentamos detectar personas en ese tipo de imágenes. Además buscamos fusionar imágenes en el espectro visible con las otras en el espectro térmico. Ocurre además que en el caso de las imágenes visibles, no sé si lo ha llegado a comentar el ponente, ya hay un trabajo realizado donde se han entrenado, se han expuesto a esas redes neuronales, se les han presentado ejemplos de millones y millones de imágenes, de miles de millones de imágenes para detectar en el espectro visible, pero en el espectro térmico no. Entonces ahí pues el trabajo nuestro es capturar las bases de datos, hacer muchos ejemplos de personas en ese espectro, con diferentes posturas, diferentes temperaturas ambiente, según la ropa también varía la percepción que se tiene en ese, con lo cual, bueno, pues ese digamos que es el trabajo. Y sí que estamos últimamente pensando en decir, bueno, vamos a intentar utilizar una inteligencia artificial generativa para ahorrarnos parte de ese trabajo. Pero mi opinión es que en ese aspecto, donde al final lo que cuenta es la percepción de lo que está ocurriendo realmente, necesitamos la realidad, es decir, cualquier invención va a hacernos perder el norte de lo que realmente estamos queriendo detectar, que son personas. No, porque podría Y alterar incluso los resultados de este efectivamente, aprendizaje del robot, sí, ¿no? efectivamente, Estaba sí, pensando sí. en imágenes como las que nos ha enseñado Raúl, que están generadas con IA. Si se utilizara eso para enseñar a nuestros robots, estaríamos pervirtiendo un poco su utilidad, ¿o no? Sí, sí, exactamente, sí, así es, así es. Y poco más que decir sobre esto, ¿no? No Pues quería es que aburriros mucho más. mientras estoy escuchándote estaba pensando en posibles utilidades reales de este tipo de robot, de este tipo de sistemas que nos Efectivamente, permitan pues sí. encontrar, no sé, eso nos lo tienes que contar tú, pero un cuerpo herido en un entorno, no sé, en un derrumbe de una casa, o ¿qué aplicaciones Sí, tiene? sí, hay todo un área de investigación en el paraguas de la robótica móvil, que son robots que se llaman Search and Rescue, para ese tipo de situaciones. Realmente ahí yo soy tecnopesimista, es decir, hasta el momento en ese área es difícil que la aplicación que tú desarrollas para detectar a una persona realmente tenga el nivel de autonomía que tendría un perro o una persona. Es decir, no se ha conseguido hasta el momento que sea, digamos, algo realmente útil para esa situación, una situación en la que tienes un gran riesgo para la persona que vaya, por ejemplo, a meterse en un derrumbe, pero si metes al robot y a los 3 metros se para, pues no has hecho nada, has perdido el tiempo. Por eso, digamos, la otra línea que yo creo que me preguntarás más tarde, Sí, exactamente. en la que, nosotros por cerrar esta parte que me has preguntado, nosotros hablamos de niveles de incertidumbre, es decir,
Cuando en la aplicación, es decir, si el robot está moviéndose, por ejemplo, por esta sala, el nivel de incertidumbre es bajo. ¿Por qué? Porque hay un suelo plano, porque las personas son más o menos fáciles de detectar, porque las sillas también pues, podemos detectarlas fácilmente con varios tipos de sensores, como el LIDAR, que he dicho antes, con lo cual bueno, pues es fácil que lo tengamos aquí. Si en vez de esto estamos en una situación donde pues ha venido una dana y hemos tenido una gran cantidad de agua acumulada en una zona, el agua es difícil de detectar, por ejemplo, con un robot. Con lo cual el robot se te mete en el agua, pues deja de funcionar. Puedes tener un montón de situaciones y eso le decimos pues, que tienes un alto nivel de incertidumbre. No sabes muy bien qué es. No tienes un suelo plano, tienes zonas más elevadas, menos elevadas, pues se te puede caer el robot en una zanja, pues ya lo has perdido. Entonces, por eso en esta línea, en lo relativo a emergencias, hemos optado por utilizar otro tipo de robots móviles, que son robots móviles aéreos, son UAVs, donde bueno, pues pensamos que el nivel de incertidumbre es menor y al final pues pueden ser mucho más útiles para este tipo de emergencias. Ujú. Pues voy a preguntarte ya por lo que planteabas, lo que apuntabas, porque además de la inteligencia artificial, de los robots que estamos hablando, sé que estáis trabajando con sistemas de comunicación y me gustaría saber cómo se combinan estas tecnologías, ¿no? para poder ofrecer una respuesta más rápida, más eficaz en situaciones de emergencia. Pues ahí lo que hicimos, bueno, esto nace hace aproximadamente, pues sí, 4 o 5 años, porque además coincidió con el momento en que estuvimos en pandemia, y montamos un consorcio europeo con varias universidades europeas. Estaba la Universidad de Coimbra, la Universidad de Torino, estaba un centro tecnológico de Cork, y montamos una serie de propuestas para proyectos europeos en emergencias, es decir, hablábamos de terremotos, de riadas, barrancadas como la de Valencia, y fuegos forestales sobre todo. Entonces, bueno, ¿qué planteábamos? Pues lo pensamos desde un punto de vista diferente. Es decir, vimos un poco, nos entrevistamos con cuerpos de bomberos, vimos qué carencias había, en qué podíamos ayudarles. Y bueno, pues planteamos una idea, es decir, planteamos qué pasaría si tuviéramos un conjunto de 5 a 10 drones que estuvieran comunicados entre sí pues con redes móviles, que incluso ellos también pudieran hacer redes móviles malladas. En lo último que estamos pensando en redes malladas de tipo 5G, pues para eso, como un caso que te puede dar, como el que se dio en Valencia, pues puedes desplegar una red rápidamente y dar cobertura de datos a toda esa zona, con lo cual pues ya está resolviendo una parte del problema. Y al mismo tiempo, mientras esos drones, estamos pensando en drones porque los que nos escuchan se hagan también la idea, no son drones de uso doméstico, no son drones que tienen una autonomía de 20 minutos, estamos pensando en drones que ya existen comercialmente, funcionan bien, son drones monoala que tienen despegue y aterrizaje vertical y tienen autonomías de 3 a 4 horas, con lo cual realmente puedes tener un despliegue de una red, puedes planificar en qué momento tiene que lanzarse otro dron y aterrizar uno de ellos. Y bueno, pues cuando teníamos eso ya con esas ideas iniciales, ya teníamos en la idea eso, teníamos empresas también que son capaces de desplegar estos drones e incluso coordinarlos con el tráfico aéreo tripulado, es decir, hay que tener realmente mucho cuidado con esto. Pues dijimos, bueno, pues ya que tenemos el dron arriba y están desplegando unas redes de comunicaciones, pues podemos utilizar estos mismos sensores para detectar, por ejemplo, personas, con lo cual pensamos en equipar estos drones con sensores, con cámaras de espectro visible, pero también cámaras de espectro térmico, en el infrarrojo. Y bueno, pues nos va a interesar pues en otro ámbito diferente, pues detectar personas desde arriba que se encuentren en situación crítica, en una situación de emergencias. Nos va a interesar saber qué zonas están inundadas, por ejemplo, en un mapeo rápido de esa zona. Nos puede interesar también detectar, como decíais antes, detectar fuegos, dónde está el foco del fuego. Bueno, pues pensamos que tiene sentido. Por ejemplo, la aplicación que ha mostrado antes Raúl Ordóñez, bueno, pues depende de que pase el satélite por ahí, de que tengas una red de satélite realmente rápida y amplia. Entonces, si tienes que hacerlo en ese mismo momento, tienes que hacerlo dando información a tiempo real,
pues nosotros esa idea la hemos descartado, o pensamos que puede apoyarse alguien en esa idea, pero siempre vas a funcionar con un pequeño retardo, porque dependes de satélite otra vez. Entonces, bueno, pues esas son un poco las ideas que estábamos pensando. Es decir, los drones pueden dar servicio en las emergencias, pueden llevar víveres, pueden llevar agua, medicamentos. Y además, pues esas técnicas de IA se aplicarían directamente al vídeo que estás capturando en los diferentes espectros, que obviamente lo puede observar un humano, pero es una gran cantidad de información, con lo cual pensamos que eso sería de ayuda. Que luego se podría Sí, sí. gestionar. Al final estamos hablando todo el tiempo de la importancia de poner al servicio de esa eficacia, de esa rapidez de reacción en circunstancias de emergencia de toda esta tecnología, de todos estos sistemas. Te voy a preguntar ahora a ti, Isabel, porque en el ITI habéis desarrollado sistemas también de alerta temprana y con inteligencia artificial, y nos interesa saber un poco cómo se procesa la información, cómo se generan esas alertas. Vale, perfecto. Bueno, gracias primero a la Universidad Miguel Hernández y al Parque Científico por la invitación. Como algunos de vosotros sabéis, en el ITI somos dentro de la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, estamos centrados en las TIC, en concreto dentro de las TIC, pues en todo lo que tiene que ver con el ciclo del dato, desde la captación, almacenamiento, comunicaciones y luego explotación. Y dentro de la explotación pues entran todas las tecnologías en torno a la inteligencia artificial, que podríamos decir bajo el paraguas de la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, ahí lo que se vio es que efectivamente hemos desarrollado algún sistema de alerta temprana basado en inteligencia artificial, que simplificándolo mucho y respondiendo a tu pregunta, lo que hace es aprender de múltiples datos, de múltiples orígenes de datos, que pueden ser sensores, máquinas, sistemas satelitares, etcétera. Depende de la casuística, y lo que hace es identificar cuál es el comportamiento normal, cuál es la situación normal, cómo se comporta de forma habitual, para precisamente identificar y ser capaz de prevenir la situación contraria, es decir, cuando está pasando algo anómalo, cuando hay algo diferente a lo que debería ser. Por así decirlo, ese sistema de alerta debería ser, por poner un símil muy simple, como nuestro médico de cabecera, ¿no? Al final es quien nos conoce, es quien sabe nuestro estado habitual de salud, y en el momento en el que identifica algo que se sale de la norma, nos va a lanzar una alerta para hacer otra cosa, que es actuar, ¿no? Pues ese sistema de alerta sería eso, nos lanza una alerta para que el equipo, en este caso pues el equipo destinado, depende del sector en el que se aplique o de la casuística destinado a ello, pues pueda actuar y pueda pasar de una reacción tardía a una reacción más preventiva, ¿no? Que de alguna manera nos permita adelantarnos a esas situaciones y que nos ayude a tomar unas mejores decisiones basadas no en otra cosa que en los datos. Cogiendo el símil del médico, más vale prevenir que curar. Exacto. Entonces, al final se basa en eso, en ir a esa prevención y no ir a esa reacción una vez que ya ha pasado. Evidentemente hay cosas que son más difíciles que prever que otras, pero cuantos más orígenes de datos, más fuentes, y el sistema sea más fiable y más aprenda, evidentemente sí que hay cosas que podemos llegar a actuar de forma temprana. Y para aprender, por ejemplo, lo he dicho en tu presentación, y es un fenómeno o una casuística que creo que requiere que le prestemos atención, los gemelos digitales de infraestructuras. Entiendo que son básicos para precisamente poder aprender para cuando llegue a la realidad, actuar. Cuéntanos exactamente en qué consiste el trabajo que hacéis en este sentido y cuál es su utilidad que tiene. Sí, efectivamente el uso del gemelo digital, como ocurre en otros ámbitos, es importante. Lo que pasa que es verdad que a veces tendemos a utilizar el concepto de gemelo digital y nos quedamos solamente con la parte visual, ¿no? Un gemelo digital es solamente ver esa parte bonita, porque al final no deja de ser una réplica virtual de algo físico, y ese físico puede ser una fábrica, una línea de producción, una máquina o una infraestructura, ¿no? Pero lo importante del gemelo digital no es la parte gráfica, que sí, que nos permite ver algo físico en una pantalla, sobre todo la parte útil y que puede ser importante en unas situaciones como las que estamos hablando hoy, es que ese gemelo digital le añadamos capas de inteligencia, ¿vale? Y eso quiere decir que van desde una simple monitorización, es decir, ese gemelo digital nos permite ver qué está pasando con datos reales, con datos que pueden ser sensores de caudal de ríos, pueden ser datos de cualquier otro origen, como decía, datos meteorológicos,
tecnológicos, etcétera. Esa nos permite ver qué está pasando, pero luego lo importante también es nos permite, como decíamos en el ejemplo de antes, predecir qué puede llegar a pasar. Eso evidentemente afecta en sectores como industria a una reducción de costes y en situaciones como esta a temas de seguridad, ¿no? Y las siguientes capas serían ya no solamente monitorizo y llego a predecir qué puede pasar, sino que ese sistema de gemelo digital me prescribe ciertas acciones, ¿no?, qué hacer. O sea, vamos un poquito más allá. Ya no solamente me deja a mí la toma de decisión, sino que de alguna manera me recomienda ciertas acciones. Entonces yo creo que lo importante del gemelo digital en situaciones como estas es la parte de simulación. Es decir, ese gemelo digital debe estar dotado de una capa de simulación, y ahí es donde ITI cree que tenemos que trabajar y ha trabajado, que de alguna manera no solamente estés prediciendo ciertas situaciones, sino que te estés adelantando incluso a posibles respuestas que puedas dar en el momento en el que se pueda producir una situación como estas, ¿no? De manera que, pues no sé, puedas simular qué pasa si ahora que está ocurriendo esta situación, tengo como fuente de datos temas de tráfico, pues qué pasa si lo que tengo que cortar esta vía, ¿no? O cómo reaccionaría si tengo que hacer este cambio en esta infraestructura. De manera que esa simulación creo que es la que nos puede realmente dar el salto a una respuesta rápida y adelantar no solamente de que pase, sino que incluso cuando ha pasado algo que no hemos podido predecir como nos hubiera gustado, sí que podemos simular cuál es la respuesta óptima a esa situación crítica, de manera que otra vez nos está ayudando en esa toma de decisiones, en esa reacción mucho más rápida de todo el equipo que hay alrededor y ver el impacto real que tiene en toda esa infraestructura, en todos los niveles y en todos los agentes. Lo creo que es importante destacar el mensaje de que el gemelo digital no solamente esa réplica bonita de mi infraestructura, sino son todas esas capas que voy añadiendo, desde saber en tiempo real qué está pasando hasta simular qué puede llegar a pasar y qué posibles opciones. Si esto lo llevas a un entorno industrial, te dirá, yo quiero simular cómo puedo producir más en menos tiempo, ¿no? Si nos llevamos a un entorno de una infraestructura, quiero simular qué puede pasar en una situación pues crítica como las que estamos hablando. Voy a preguntarle ahora a Antonio, porque hablabas tú de toma de decisiones, y precisamente en AnySolution habéis creado herramientas que ayudan a tomar decisiones o más rápido o mejores, o las dos cosas, en situaciones de emergencia. Cuéntanos, Antonio, cómo funcionan, cómo pueden ayudar estas herramientas a las autoridades, a los cuerpos de seguridad a actuar de forma más rápida, más eficaz. Bueno, yo, como ha dicho Isabel, primero dar las gracias a InnoTransfer, al Parque Científico, a la Universidad, Javier, que estamos aquí. Esto es una mesa de debate. Yo cuando vengo a una mesa de debate intento crear debate. Pues estupendo, para eso hemos venido. Porque si cuento que la vida es perfecta y que todo funciona maravillosamente, no hubiéramos tenido una gana, ¿vale? Con las consecuencias que hemos tenido, ¿vale? Primero voy a hablar de AnySolution, porque no creo que conozcáis la empresa. Es una empresa experta en coordinación de proyectos de I+D y ejecución de proyectos. Está basada en Palma de Mallorca y ahora en Alicante. Y ya lleva trabajando desde hace más de 10 años en proyectos con la Dirección General de Protección Civil, la europea, en proyectos de extinción de incendios, olas de calor e inundaciones. Hace 10 años, ¿eh? Y aún estamos sufriendo este tipo de cosas. Por eso digo que la tecnología está. Y luego mi perfil personal. ¿Vale? Yo hasta hace poco, yo trabajaba en una empresa mixta del agua muy cercana aquí, y era el responsable de desarrollo tecnológico. Y el sistema de protección frente a inundaciones de esa empresa, que lleva 11 años funcionando, está ahí, y en colaboración con la administración pública. ¿Por qué hablo de esto y por qué quiero centrarme en esto? A ver, tecnología hay, pero nosotros hemos trabajado mucho en protocolos de coordinación público-público, público-privado y diferentes administraciones. Porque cuando pasa una emergencia, muchas veces tienes que tener la información fiable en el momento justo y saber qué hacer con ella. Porque tú puedes tener esa información, pero como no tengas unos protocolos claros, fáciles, interadministrativos y de colaboración entre muy diferente gente, porque cuando pasa una emergencia, sea una ola de calor, un incendio, una dana, un terremoto, un maremoto, tendemos, y más en el espíritu latino, a improvisar, cuando no habría que improvisar. Cuando hay tecnología y sabemos lo que hay que hacer, pues las cosas se solucionan. Entonces hemos trabajado en este tipo de proyectos donde se han hecho simulacros de coordinación entre muy diferente gente,
servicios de seguridad ciudadana, de protección civil, ayuntamientos, empresas, ¿vale? Porque hay que probar las cosas, hay que hacer simulacros, hay que probar que la tecnología funciona, porque si yo recibo un aviso y no sé qué hacer con el aviso, ¿vale? Que es lo que suele pasar, ¿eh? No es que la Dana haya sido, oye, una desgracia lo que ha pasado, pero también tengamos un poco de mi espíritu, un poco de mi conocimiento pasado, que no se sabe el periodo de retorno de la Dana cuál es. ¿Qué quiere decir el periodo de retorno? No sabemos si va a ser más de 500 años o de 1000 años cuando va a pasar este evento otra vez, ¿vale? Fijaros, no se sabe, no hay datos suficientes para saber si se va a repetir este evento en la vida, ¿vale? Entonces yo creo que eso es el aprendizaje que quiero decir, que yo escucho, y soy tecnólogo, soy teleco como Isa, y he trabajado mucho en tecnología, pero escucho demasiado en el tema de emergencias, generar nuevas soluciones a problemas que tenemos desde hace mucho tiempo, y probablemente tenemos la tecnología y lo que tenemos que hacer es aplicarla, no inventar la rueda. No tenemos que inventar la rueda. Tenemos que saber la rueda que tenemos cercana, ver cómo ponerla en marcha y, o sea, a mí, por ejemplo, lo siento, digo, generar una aplicación móvil, vamos a ver. Señores, las aplicaciones móviles que nos cargamos nosotros en los móviles son para comprar, para redes sociales y tal. Una aplicación de emergencia, pues no me la voy a bajar. ¿Por qué? Y además tiene un sentido, porque ¿cuándo lo voy a usar? Me está ocupando espacio, no sirve para nada. Dice, lo voy a usar una vez en mi vida. Y si Dios quiere que igual lo use una vez en la vida, a menos que no lleve el tiempo meteorológico, que igual, pues bueno, igual si me interesa el tiempo o me gusta navegar, pues igual sí que mira la aplicación. Es que muchas veces se desarrollan tecnologías o se piensan tecnologías. Y luego también otra reflexión, ya por la parte más, la dificultad que tiene la administración pública para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico de estos proyectos, ¿vale? ¿Qué pasa? Como pasa muy de vez en cuando, justificar ante la sociedad que tienes que invertir en una cosa que pasa, pues es difícil, porque la gente al final lo que quiere son hospitales, colegios, el parque de enfrente, que lo veo, y que las calles estén limpias. No, voy a invertir en una tecnología satelital, y te miran así, ¿cuánto te va a gastar? 3 millones de euros. ¿Vas a tirar el dinero en 3 millones de euros? Claro, ahora que tenemos esto muy, muy presente, lo tenemos tan caliente, pues lógicamente, pues oye, tienes un refuerzo, ¿no?, de este tipo de cosas, pero es muy difícil. Yo me acuerdo, te voy a contar, me parezco un abuelo cebolleta ya, es que lo que voy a contar, y me acuerdo cuando en el año 2014 nos pusimos a medir el nivel del agua en los barrancos secos de una ciudad, que nos decían, nos miraban con cara de decir, sois marcianos, si no pasa agua. Digo, ya, no pasa agua hasta el día que pasa. Hasta el día que pasa agua. Y el día que pasa agua, ¿vale? Igual has tenido un bicho que has tenido que pagar, que has tenido que mantener, que no has utilizado durante 5 años, pero los 10 minutos que te da datos durante la emergencia te permite salvar vidas. Entonces, claro, hay que mirar el coste-beneficio muchas veces de la inversión en el desarrollo tecnológico en el tema de emergencias. Yo lo siento por la gente que trabaja en emergencias y trabaja en eso, porque son unos héroes. Porque intentar convencer que se haga este tipo de desarrollos y de inversión en este tipo de tecnologías es muy difícil para ellos justificar. ¿Por qué? Porque es muy difícil explicarlo a la sociedad, a menos que no pase una situación como la que tenemos ahora, ¿vale? Que desgraciadamente la tenemos. Pues voy a cogerte el guante y vamos a abrir el debate. Antonio, porque me ha llamado la atención, he tomado nota que dices, tenemos la tecnología desde hace mínimo 10 años. Claro, y también tenemos la idea, igual equivocada, de que esto de la inteligencia artificial va muy rápido, que no sé qué. Y entonces digo, a ver, si va tan rápido y la tenemos desde hace 10 años, ¿por qué no se aplica? Bueno, así que os pregunto. Por dos cosas. ¿Qué dificultades vosotros, que sois los que estáis al otro lado investigando y desarrollando las tecnologías, encontráis para que se aplique? Aparte de la que me has dicho. La inteligencia artificial existe desde hace 50 años, ¿vale? Lo que pasa es que ha habido un desarrollo muy grande en los últimos 3-4 años de que la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que trabaja tanto con audio, vídeo, lenguaje natural, como hemos hablado. Pero lo que es los principios de Machine Learning, Deep Learning y proyectos de robótica existen desde hace muchísimos años. Ahora, ¿qué pasa? Se ha bajado mucho la capacidad se ha bajado mucho la facilidad de poder traccionar este tipo de tecnologías, ¿vale? Y de poder aplicarla en real, porque ha habido mucha inversión también por parte del sector privado, ¿no? Eso para empezar. Y la dificultad,
Yo creo que la dificultad es humana, no tecnológica. Personalmente, yo lo he dicho, yo creo que hay tecnologías, pero poder aplicar este tipo de tecnologías para este tipo de fenómenos, que es son fenómenos que aplican a diferentes capas de la sociedad, territoriales. No sé si sabéis, pues, si no os lo cuento, ¿vale? No sabéis que el responsable del plan de inundaciones dentro de una ciudad es el alcalde. Digo, yo lo siento con todo el cariño del mundo de la legislación española, ¿vale? Lo siento. Yo sé que el máximo representante de una ciudad es un alcalde, pero que un alcalde sea responsable de las inundaciones de la ciudad y que tome las decisiones el alcalde, tendrá sus asesores, tendrá el centro de emergencias, no sé, yo creo que hay cosas dentro de la propia legislación, ¿vale? Que probablemente haya que pensar, ¿vale? Hay que pensar y haya que mejorar. El tema de protocolos, el tema de colaboración, el tema de la aplicación Si quieres ahí, multicapa. Antonio, porque no hables tú solo. ¿Qué? Si quieres, porque te Sí. dejo descansar un poco. Si quieres ahí, te meto la puntilla de decir, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo que fui vicerrector adjunto de infraestructuras durante 4 años aquí en la universidad, nosotros, en el plan de emergencias, en concreto en el de desamparados, que tiene riesgo de inundación en el campus de desamparados, obviamente, como jefe de protocolo, no pusimos al rector. No hay ningún cargo político dentro de la universidad que actúe en las emergencias. Actúa el personal de emergencias, seguridad y punto. ¿Por qué? Porque pensamos que hay que hacer las cosas rápido y bien y no tiene sentido que despiertes al rector un día a las 6 de la mañana para ver si hay que abrir el campus o no. Yo me Tampoco acuerdo, tendrá sí. él a lo mejor ni la formación ni la información Obviamente Sí. no. adecuada para No es, tomar esa decisión. claro. O sí, lo sé, lo desconozco. Sí, yo creo que relacionado con eso un poco, de acuerdo a lo que decía Tony, que el problema no es la tecnología en sí, porque al final la tecnología en sí no te resuelve nada. Lo que te resuelve es la tecnología cuando la aplicas a algo, ¿no? Sí. Entonces, al final, lo que falta es que se vea que realmente esa tecnología es una herramienta y realmente, si los que estamos aquí lo vemos desde un punto de vista tecnológico, es que lo que necesitamos es que alguien en el otro lado, ese usuario de esa tecnología, sea capaz de ver el valor que tiene esa tecnología aplicándolo a su caso de uso, a su necesidad, etcétera. Y por Sí. tanto lo que necesita es hacer ese match entre que nosotros tenemos que difundir y evangelizar, ¿no?, que esa tecnología existe y que tiene que estar mucho más al alcance de todos, pero también se trata de que se vea que eso no es un gasto, sino es una inversión, porque a veces se tiene que ver como eso, como una inversión, porque durante muchos años puede ser que no le saques esa rentabilidad que tú esperas, pero que en el momento que la necesitas es importante haber hecho esa inversión hace unos años, ¿no? Por tanto, yo creo que no es en sí la tecnología efectivamente, sino es que se vea dónde aplicarla, y ahí todos los agentes relacionados con la tecnología necesitamos a la otra parte, necesitamos de esa colaboración entre los diferentes agentes que estamos, y a las empresas y a todos los agentes del territorio, ¿no? Y luego el tema de la formación que comentabas es básico, es decir, es un tema también no solamente relacionado con eso, es un tema cultural también, ¿no?, que se tiene que ver como que antes hablábamos de la digitalización, pero es que ya vamos más allá de la digitalización, es decir, tienen que saber estas empresas que están involucradas en este tipo, estas empresas, estas personas que están involucradas en tomar ese tipo de decisiones, qué tecnologías están al alcance, dónde la pueden aplicar y que incluso qué empresas o qué organizaciones pueden ofrecérsela, que hay muchas veces que hay mucho desconocimiento respecto a todas estas tres variables. ¿Qué hay al alcance? ¿Cómo aplicarlo? ¿Y quién? Que al final, ¿a quién llamo cuando necesito Claro. algo, ¿no? Arturo se sentía así con la cabeza. ¿Estás de acuerdo? Sobre todo, ¿cómo solucionamos entiendo que el problema cuál es, esa falta de match, como decía Isabel, y ¿qué hacemos para arreglarlo? Sí, yo sí que puedo retomar un poco el concepto con el que has empezado, es decir, al final te he entendido que, bueno, parece, o en algunos casos podemos decir, bueno, vamos a hacer una aplicación para ver si hemos estado en riesgo de contagiarnos de COVID, por ejemplo. A ver, vamos a acordarnos de esa aplicación, el radar COVID. Yo, en mi defensa, diré que estas ideas, que es lo último que he dicho sobre utilizar drones para emergencias, entiendo que no hay soluciones ya en el mercado que estén probadas y que realmente digas, mira, lo haces, porque realmente involucra un montón de patas. Es decir, nosotros como grupo no tenemos experiencia en comunicaciones, de hecho esperamos contar con el ITI para esa pata del proyecto.
Cuando tienes drones los tienes que sincronizar, tienes que separar zonas del espacio aéreo para que puedan operar en ciertas zonas, con lo cual hay un montón de elementos que pensamos que merece la pena utilizarlo, es decir, explorarlos y ponerlos en marcha. Y para ese tipo de emergencias, pero vamos, sin duda, vuelvo a lo que estabas diciendo tú al principio. Si en el último elemento hay una persona y esa persona decide mal, pues ¿para qué hemos hecho todo el trabajo? Pues no lo sé, para nada. No, a ver, me he puesto un poco. Siempre que como una mesa me pongo en el lado negativo. O sea, yo soy tecno-optimista, ¿vale? Y llevo haciendo proyectos de inteligencia artificial desde hace más de 10 años, ¿vale? Pero me pongo siempre en el otro lado para hacer contrapeso en las cosas. Por supuesto que hay que hacer desarrollo tecnológico y que da mucha. Eres el gemelo digital de ti mismo. Claro, no, pero sí que es verdad. Mira, estaba recordando, hace unos cuantos años trabajé en un plan de gestión de inundaciones de una población que fue innovador en su día. Y os quedé sorprendidos de lo que más de las herramientas tecnológicas, lo que más se valoró cuando creamos ese plan de emergencias. Primero que fue un plan de emergencias donde se sentó todo el mundo que tenía que sentarse, ¿vale? Todos los actores. Pues oye, pues mira, era Policía Nacional, local, operadores de gas. Y cuando los sentabas en una mesa y empezaban a contar, porque al final lo que se busca cuando hay emergencia es lo que has dicho, Raúl, a las 6 de la mañana, ¿quién está? ¿Quién está al frente? ¿Quién lleva la compañía de gas, la eléctrica, las telecomunicaciones? ¿Quién está a las 6 de la mañana en el día? Pues mira, una cosa que más valoraron es una lista de mails y de teléfonos y de forma de comunicación en un grupo de WhatsApp de esa gente. Fijaros Qué sencillo. Qué sencillo. O sea, fijaros que no era una cosa. Eso permitió en el año 2020, ese sábado fatídico, coordinar a toda esa población y ser la primera que tomó decisiones. ¿Por qué? Porque es que al sábado, cuando se tomó la decisión del tema del COVID, tenía un grupo de WhatsApp y ¡pum! El lunes no sé qué. Y está todo el mundo comunicado. Fijaros, no era una solución maravillosa, era una solución de coordinación muchas veces. O sea, y luego sí que había unas herramientas tecnológicas donde tú ves el protocolo, quién ha hecho qué has hecho tú, qué he hecho yo. Eso también, ¿vale? Pero fijaros ese tipo de cosas que muchas veces es de coordinación. Y tema tecnológico, mira, estaba viendo, hay mucho para realizar y el tema de drones para lo que es en catástrofes. Pero te voy a decir una salvedad, que es eso. Esta es la piedra para el legislador europeo, que luego baja a España y decir, oye, hay que flexibilizar un poquito el tema de la línea de vista de los usos de drones, ¿eh? Porque si no, no vamos a gestionar emergencias. O sea, al final, si yo tengo que ver el dron, no sé. O sea, me refiero porque muchas veces tú propones poner soluciones, ¿vale? Pero que luego la legislación te pone unas barreras en las cuales debería levantar esas barreras en el caso de que sea una situación de emergencia, porque si no, si yo no puedo utilizar un enjambre de drones, sí, pero que la legislación europea te dice que tienes que estar viendo, el dron. Pues quiero daros también la palabra a vosotros, porque creo que es una gran suerte tener la oportunidad de poder preguntarles directamente a ellos. Creo que tenemos un micrófono por ahí. Sí, se lo acercas tú y así abrimos el turno de preguntas antes de la pausa. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Adolfo Catral. Adolfo, cuéntanos. A ver, mira, el título, Soluciones tecnológicas ante la DANA. Valencia está a 230 kilómetros de aquí. Aquí hubo una DANA hace poco en la Vega Baja, a 10 kilómetros de aquí. Ahí no está. Y parece que hubiera aparecido en Marte. La Generalitat, 0. La UMH, 0. Respuestas a eso, no sé, parece que no hubiera pasado nunca. Tu pregunta, ¿cuál es, Adolfo? Que me gustaría que Antonio me hablara sobre esa DANA. La de la Vega Baja. Sí. ¿Qué ocurrió? Porque la otra se sabe mucho. Se politizó, se mediatizó, y la de la Vega Baja no está. Me he puesto aquí. Me vas a permitir que me coja a mi derecho de no hablar de esa DANA porque era de mi antiguo empleador cuando estaba en esa gestión y creo que no es objeto ahora mismo a hablar. Si quieres luego en el café yo te comento y hablo lo que te dé la gana, ¿vale? Pero creo que no es una cosa donde Bueno, pueda aquí hablar. tampoco tenemos el objetivo de
personalizar Claro. danas, es decir, estamos hablando de la dana como fenómeno meteorológico, No, no lo que de es- la dana Lo en que- particular. también hay que entender una cosa sobre los fenómenos al final de inundaciones, ¿vale? Son fenómenos los cuales, por desgracia, ya estamos viendo, y estoy totalmente de acuerdo, en que cada día son más frecuentes, ¿vale? Ujú. Y luego que son multiterritoriales. ¿A qué me refiero a multiterritoriales? Que vais a entender. Que tal como tenemos constituido nuestro Mediterráneo y la orografía de nuestro Mediterráneo, muchas veces donde se está produciendo el fenómeno adverso no es el que está sufriendo las consecuencias. Y eso es muy complicado. O sea, cuando tú tienes una ola de calor, ¿vale? Lo siento, pero la ola de calor tú estás viendo para arriba y la tienes encima. ¿Vale? O sea, cuando tú tienes un incendio, tú estás viendo el incendio y estás saliendo de que corre. Cuando tú tienes un fenómeno de inundaciones, te puede pasar, como pasó aquí en la Vega Baja y como ha pasado en Valencia, que estés en un sitio donde no esté No lloviendo. estoy viendo. No esté lloviendo. Y en este caso, en la Vega Baja, encima con la complicación que probablemente esté lloviendo hasta en otra comunidad autónoma, ni siquiera en la comunidad autónoma en la que tú tienes competencias. O sea, es que ya empezamos con cosas un poco... Entonces, este fenómeno de las inundaciones es un fenómeno complejo. Es un fenómeno difícil, ¿vale? de solucionar. Y tecnológicamente puede haber soluciones tecnológicas que pueden paliar el efecto, pero lo que es la prevención y el conocimiento queda muchísimo camino ahí, Sí, mucho lo que camino. decías, que no tenemos herramienta para predecir la próxima, por ejemplo. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, espera. Por ahí. Bueno, yo sí antes, por Claro. alusiones, no Sí. soy catedrático de universidad, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La universidad no me paga por defenderla en ningún caso, pero sí que te puedo decir que al final la función de la universidad es hacer docencia e investigación. Es decir, en ningún momento puede entrar la universidad a reparar ningún daño que sería, entiendo, que de la administración, y del que entiendo que más o menos por el tono de tu pregunta estás de alguna manera relacionado. Y bueno, en mi caso, efectivamente estamos planteando ese tipo de proyectos para que estos sistemas puedan actuar realmente en ese tipo de emergencias. Es decir, que estamos haciendo, desde mi punto de vista, lo único que podemos hacer desde el punto de vista de investigación. ¿Y por qué? Porque, como te he dicho antes, hemos hablado con grupos de emergencias y sabemos que hay labores que se pueden hacer en coordinación, dándoles sistemas de comunicación y en información. Ya mi grupo de investigación ahí nada más puede hacer, es decir, en prevención, en tener modelos 3D de qué pasa cuando descarga una tormenta en un punto donde va a llegar el agua y con qué velocidad y de qué manera, pues no lo sé. Realmente la inundación que afectó Almoradí, creo que recordar en 2017, Albatera, no lo sé, no recuerdo muy bien. También fue importante, obviamente, sí. Al final se trata que cuando se producen estas situaciones lo que nos permite es ponerlo en el foco y reaccionar para que, como sabemos que no sabemos cuándo se producirá la siguiente, pues estar más preparados independientemente de dónde y cómo ocurra. Claro, no se trata de evitarlas porque sería algo imposible, sino A de ver, estar hay que- preparados para actuar. Podemos estar más preparados y podemos llegar a predecir ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que no se pueden predecir, pero sí que podemos estar preparados para actuar. Para ello. Hola, buenos Hola, días. buenos Soy días. Moisés. Yo un par de preguntitas. Venga, Moisés. A ver qué os parece de que el desarrollo de la IA vaya tan rápido, o sea, cada cierto poco tiempo tenemos una actualización de un LLM o lo que sea. ¿Qué pasa? Porque no es tan rápido la implementación en estos aspectos. Y por otro lado, la generación de datos es la base para la previsión y la predicción. ¿Qué hay que hacer para generar más datos? ¿O qué se debe de hacer? Porque al final, Isa, Sí. los agentes, que son lo que entiendo que trabajáis, necesitan datos, volúmenes Sí. de datos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se necesita para generar más datos para eso? Hay veces que, Gracias. gracias.
Hay veces que el problema no es tanto generarlo, que ahí efectivamente puede ser que la IA generativa sea una herramienta que nos ayude a suplir, aunque depende del caso, has dicho que puede ser crítico, ¿no? Utilizarlo para la generación de datos sintéticos, etcétera. Pero a veces no se trata tanto de que no haya datos, que también puede haber algún caso, pero en estas situaciones en las que intervienen tantos agentes y tantas organizaciones, se trata incluso de democratizar el acceso a los datos, que hay veces que, pues depende qué datos, puede ser que existan, no sea un problema de que no hay datos, pero que puede ser complicado llegar a accederlos y evidentemente son críticos para cualquier sistema de los que hemos estado hablando. Entonces, el uso de la IA generativa nos puede hacer, por un lado, que si no hay datos o no hay acceso, pues habrá veces en las que sí que nos ayude en esa generación de datos sintéticos, pero podrá haber otro que lo que tenemos que garantizar es que podemos acceder a esos datos o podemos poner el sensor en el sitio donde podemos empezar a recopilar esos datos que necesitamos. ¿Alguno más? Arturo, Antonio, ¿quiere responder a Moisés alguna de las dos cuestiones? Isabel ha respondido Perfectamente. Pues entonces os voy a pedir un cierre muy rápido antes de hacer la pausa para el café. Bueno, ya tenemos claro cuál es el contexto, la situación actual. Vamos a pensar que estamos escribiéndole la carta a los Reyes Magos. ¿Cuál sería el mundo ideal o hacia dónde pensáis que tenemos que dirigirnos como sociedad, desde la administración, desde las empresas, desde los ciudadanos, que al final somos los que tenemos también que hacer uso de estas tecnologías? Empiezo por ti, Arturo, y acabamos por Antonio. Pues gracias, o lo hacemos al revés, si te lo quieres no, pensar un poco más. No, estaba pensando en hacer un resumen, es decir, yo creo que hay que montar y diseñar buenos equipos de respuesta a emergencias, que me va a parecer mal porque igual le piso su conclusión, que no siempre estén relacionados con la administración, es decir, que puedan actuar de forma independiente y que estén formados en el uso de las tecnologías. Es decir, realmente yo pienso que podemos seguir desarrollando en el ámbito de la tecnología, pero realmente lo que hay y se puede utilizar, pues realmente hay que saberlo utilizar bien. Me parece muy interesante que a veces solo hacemos que pensar en cosas nuevas y lo que ya tenemos no le sacamos el partido suficiente. Isabel, tu cierre. Yo, por un lado, sería destacar la necesidad de colaboración incluso público-privada y colaboración. Creo que aquí estamos representados diferentes agentes, ¿no? Investigación, centro tecnológico, empresa privada, con lo cual eso es importante destacarlo, que en situaciones como estas es básica esa colaboración. Y nada, después diferenciar un poco eso que decíamos, que efectivamente existen soluciones ya de mercado que están al alcance, y lo que tenemos que saber es que todas esas personas involucradas en la toma de decisiones tienen que saber que existen esas soluciones al alcance. Y luego, pensando más a medio plazo, en los organismos que tratamos de también adelantarnos y plantear retos tecnológicos que no están resueltos en el mercado, como puede ser el caso de Arturo o el caso de ITI, también que los propios organismos nos ayuden a identificar en eso que tenemos que investigar, ¿no? Para que al final nuestra investigación tenga un sentido, sea aplicada y por tanto, pues empecemos a trabajar ya en algo que puede llegar a ser necesario en un corto, no tan largo, estoy hablando de un corto plazo, pero que en cualquier cosa son necesidades que aún no están del todo resueltas en el mercado y que también tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Aquí sí que vale lo de ponerse la tirita antes que la herida. Aquí sí que es buena idea. Gracias, Isabel. Y Antonio, acabamos contigo. Me has dicho que soñemos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que un tema que no hemos hablado, pero se ha visto, yo creo que también hay que invertir mucho en educación ciudadana. ¿Vale? Es un tema que no hemos hablado, pero yo creo que entre las emergencias también hace falta. Lo siento, todos nos hemos visto a mediodía, un día a 40 grados, a gente corriendo por las calles. Un poquito de educación ciudadana. ¿Vale? Ayer dos señores mayores se perdieron en un campo en Madrid a 40 grados y los encontraron gracias a un dron. ¿Vale? Entonces, educación ciudadana. Y si me pides soñar, yo diría que lo que hace falta es inversión, pero carros de inversión de dinero. Carros de inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Fijaros, ahora me pongo en la parte positiva, porque creo que queda muchísimo por hacer. Si yo tuviera que pedirle algo a los Reyes Magos, es que la ubicación me da igual, ¿vale? Pero que se hiciese un centro de investigación dedicado a emergencias en el Mediterráneo. Una ubicación, a ver, la mejor ubicación que exista, pero que al final que se junte la academia con los centros de investigación, con la empresa privada y con la administración pública, dotado bien económicamente, pero los fondos europeos están para eso.
¿vale? Para este tipo de cosas, y que se pudiera investigar para que la próxima vez que nos pase un fenómeno de estos tengamos las soluciones ya implantadas. Pides, oye, ¿cuánto dinero? No lo sé, cientos de millones, yo qué sé, o sea, a la hora, pero que no existiese esa barrera mental de que no se pueden hacer cosas, ¿no? Pero las cosas, hay que explicarle a la sociedad, cuestan dinero. Y los impuestos se pagan para invertir en la investigación y en el desarrollo para vivir mejor. Pues nada, ya tenemos la carta. Ese centro de investigación para emergencias en el Mediterráneo. Sí, no, lo he dicho en el Mediterráneo aposta, ¿vale? No, hombre, claro, ya que lo pedimos, No. para tenerlo Al cerca. final, a ver, nosotros trabajamos en proyectos europeos y al final, cuando colaboramos, y además estamos en Interreg también del Mediterráneo y en clúster del Mediterráneo, los problemas al final que tenemos en el Mediterráneo son muy parecidos, tanto en el norte de África como en la parte europea. Y estamos hablando de lo mismo, y lo estamos viendo, que fenómenos adversos, inmigración, turismo masivo, tenemos los mismos problemas en todo el área mediterránea. Por eso digo, a la hora de pedir dinero a Europa, ¿vale? De pedir dinero a Europa, cuanto más territorio coges y más ámbitos, pues más posibilidades tienes, más puentes tienes de financiación. Si tú hablas del fenómeno de Orihuela o del fenómeno de Valencia, pues oye, no, igual te dicen, oye, pues llama a tu ministerio y que te den el dinero. Me parece un punto de vista muy estratégico. Pues muchas gracias, a los tres, gracias también a vosotros. Los que estáis ahí, no os vayáis porque vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un café, vosotros también podéis haceros uno donde estéis y justo después continuamos con la segunda mesa de esta jornada. Así que nada, nos vemos de nuevo en unos minutos. Muchas gracias. Gracias.